Hoy vamos a hablar de peronismo, antiperonismo y clase media. Temas profundos y complejos, así que vamos a ir por parte. No se puede comprender la historia política de Argentina sin ver estos fenómenos, como es el peronismo y el antiperonismo. Y tampoco podemos entender muchas conductas de la clase media en relación al peronismo y al antiperonismo. En la Argentina hay una particularidad, que es que la clase media, a diferencia de otros países de América Latina, ocupa un lugar central. Ahora bien, ¿qué entendemos por clase media? Las definiciones son múltiples, pero hoy te invito a pensar a la clase media no desde el punto de vista económico, es decir, no por el patrimonio, por el poder adquisitivo, por cuánta guita se tiene en el bolsillo, cuánto se cobra por mes, sino que te la invito a pensar desde el lugar de las aspiraciones, los deseos, los consumos, las formas de manejarse culturalmente. Hace poco la Universidad de San Martín sacaba una encuesta muy interesante que decía que el 80% de nuestra población se autopercibe de clase media. ¿Qué significa esto? Que puede haber una persona que a vos el Excel económico te diga que por su poder adquisitivo no es de clase media, pero sin embargo, esa persona por tradición, por aspiración, sí se considera de clase media. Entonces, lo primero que vamos a decir es que la clase media es también una identidad. Paréntesis, hay dos libros muy interesantes para pensar este fenómeno. ¿Qué es el peronismo de Alejandro Grimson e Historia de la clase media argentina de Ezequiel Adamowski? Porque nos invita a pensar en esta heterogeneidad, estos grupos diversos y en esta idea de la clase media no solo como clase social en términos económicos, sino como una identidad. Ahora vamos a hacer un poquito de historia. Antes del 45, es decir, antes del 17 de octubre de que irrumpa el peronismo, el concepto clase media no se utilizaba mucho. Era más bien en algunos ámbitos periodísticos, académicos, lo puede utilizar Gino Germania, en algunos textos de Jauretche aparece, pero no está como lo conocemos hoy. Cuando irrumpe el peronismo, el antiperonismo, que es la contracara de ese peronismo, y acá hay un concepto en ciencias sociales, un principio que es básico, que es el principio relacionar, que todo fenómeno se relaciona con otro fenómeno. El peronismo no se puede escindir del antiperonismo, de la misma manera que no podemos explicar el antiperonismo si no entendemos el peronismo. Cuando surge el peronismo, aparece un nuevo sujeto social, se amplían los derechos, hay una fuerte reacción del antiperonismo que empieza a utilizar a la clase media como esa forma de resistencia hacia lo popular. Entonces la clase media empieza a ser de alguna manera un lugar, un concepto para resistir a aquello que avanzaba. Paradójicamente, 25 años después, muchos de esos hijos de esa clase media se peronizaban en los 60, en los 70. Gran parte de esos hijos de esa clase media eran los que luego iban a pedir por el retorno de Perón. Hay tres conceptos básicos en ciencias sociales. El primero, la idea de la relación. Siempre un fenómeno está relacionado con el otro. El segundo, la idea de la heterogeneidad. Uno puede hablar de peronismo, pero también puede hablar de que existen muchos peronismos, porque dentro del peronismo tenés tendencias más conservadoras, tendencias más revolucionarias, tendencias más progresistas, y dentro de los antiperonismos también sucede lo mismo, es decir, son fenómenos heterogéneos. Y el tercero es el carácter transitorio, el sentido que va teniendo va cambiando a lo largo de la historia. Es dinámico. ¿Qué significado se le puede dar al peronismo y el antiperonismo? Más allá de que pueda tener principios estables que continúan a lo largo del tiempo, muchas veces depende de cada contexto histórico cómo eso se produce. Ahora bien, muchas veces vos habrás escuchado capaz alguna frase de Jauretche que decía la clase media es el medio pedo de la sociedad argentina, esa idea de aquel que apenas crece un poquito quiere distanciarse al de abajo para parecerse al de arriba. Capaz también habrás escuchado esta idea de que el peronismo fue el hecho maldito de la historia y que en los gobiernos peronistas la clase media crece y sin embargo después muchas veces vota en contra. Estos son verdades a medias, pero lo que sí podemos decir de por qué muchas veces la clase media ha crecido con los peronismos y sin embargo ha crecido en términos económicos me refiero, y sin embargo ha votado en contra, y acá volvemos al principio, porque la clase media, y esta es la invitación que te quiero hacer, este enfoque, es cada vez algo más simbólico, más cultural y más político que una cuestión económica. No es el poder adquisitivo, no es el poder económico lo que define la clase media, sino que tiene que ver con gustos, con aspiraciones, con identidad, como decíamos al principio. Soy Nahuel Sosa y esta fue la columna para c5n.com.